Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. CEU Superíndice 3 Moestu UDN. Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un vídeo que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Ya saben que a mí me encanta analizar a fondo las series que nos tienen pegados a la pantalla, y hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Love is in the Air, o Senu con diéresis al capimi, para los que prefieren el original. Y vamos a hablar específicamente de un tema que genera muchísimos comentarios y debates, la celosua de Ande Eru Parrafoel, nuestra querida Eda, hacia Kerem Bürsin, o sea, hacia Serkan. Para quienes no es tu copyright familiarizados con la serie, permútanme un breve resumen. Love is in the Air es una comedia romántica turca que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La historia gira en torno a Eda, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños más menos cuando una beca para estudiar en el extranjero es cancelada. Serkan Bolat, un exitoso y atractivo empresario, es el responsable de la cancelación superíndice 3N, y Eda decide confrontarlo. Para vengarse, Eda propone a Serkan fingir un compromiso por unos meses, a cambio de que con diéresis copyright, él le pague su beca. Lo que comienza como un trato de conveniencia, rápidamente se transforma en algo mucho ese profundo amor. Y por supuesto con el amor vienen los celos. En este vídeo vamos a desmenuzar esas escenas donde Ande como Eda, se ve consumida por la celosua hacia Kerem, como Serkan, y vamos a analizar los motivos, las situaciones y por supuesto, las reacciones que nos hicieron suspirar, reír y a veces, hasta mordernos las más menos as. ¿Están listos para el análisis? Pues vamos a ello. Pero antes de comenzar, no puedo evitar pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se perderán los análisis de sus series y películas favoritas, y también copyright podrán estar al tanto de las novedades que les tengo preparadas. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Ahora empecemos. Uno de los primeros momentos donde podemos ver la celosua de Eda es, sin duda, cuando Serkan tiene una relación superíndice 3 en el laboral cercana con Selin, su exnovia. Selin es una mujer inteligente, atractiva y con una fuerte personalidad. Serkan y Selin compartieron mucho tiempo juntos, y la familiaridad entre ellos a veces ponía a Eda en una situación superíndice 3N muy incu superíndice 3 moda. La simple cercanoa física, una conversación superíndice 3N prolongada, o incluso un simple abrazo, era suficiente para encender la llama de la celosua en Eda. ¿Recuerdan cuando Serkan y Selin se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto? Eda, con razón superíndice 3N, se siente insegura. Observa CEU superíndice 3 mo se complementan, CEU superíndice 3 mo se entienden, y se pregunta si Serkan aún siente algo por ella. Ande transmite magistralmente la incomodidad de Eda, su mirada desconfiada, su sonrisa forzada, y sus intentos de mantener la calma. Es fascinante ver CEU superíndice 3 mo la actriz logra expresar tantas emociones con tan solo una mirada. Otra situación superíndice 3N que desata la celosua de Eda es, por supuesto, la aparición superíndice 3N de nuevas mujeres en la vida de Serkan. En Love is in the Air tenemos a Denise, una mujer que trabaja en la empresa y que muestra un interu copyright, ese claro por Serkan. Eda al principio intenta ser amable y comprensiva, pero a medida que ve la atención superíndice 3N que Serkan le presta a Denise, la celosua se apodera de ella. En estas escenas, Ande nos muestra una Eda ese vulnerable, ese insegura, y hasta cierto punto, ese posesiva. La vemos hacer comentarios sarcásticos, intentar interponerse en sus conversaciones, y buscar cualquier excusa para estar cerca de Serkan. Es una reacción superíndice 3N completamente humana, ¿verdad? El miedo a perder a la persona que amas es algo que todos hemos sentido en algún momento. No podemos olvidar las escenas donde Eda y Serkan discuten y se separan. En esos momentos de tensión superíndice 3N, la celosua de Eda se manifiesta de una manera diferente. Ya no se trata de una celosua motivada por el miedo a perder a Serkan, sino por el orgullo herido y la frustración superíndice 3N. Eda se siente traicionada, engau más menosada, y la celosua se convierte en una forma de protegerse a sí misma. Busca cualquier error en Serkan, cuestiona sus decisiones, y utiliza la celosua como una arma para lastimarlo. ¿Recuerdan cuando Eda se molesta con Serkan porque cree que saliendo con otra persona?
Los celos en estos casos se pueden convertir en discusiones y frases hirientes que nos hacen sufrir por ellos. Ande en estas escenas es impecable. Transmite a la perfección superíndice 3n la ira, el dolor y la decepción superíndice 3n de Eda. Sus gestos, sus expresiones faciales, su tono de voz, todo contribuye a crear una atmu superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3n y drama que nos mantiene pegados a la pantalla. Pero la celosua de Eda no siempre es negativa. En muchas ocasiones, la celosua también copyright n es una muestra de amor y de afecto. Cuando Eda se siente celosa, a menudo se da cuenta de lo mucho que Serkan significa para ella. Es como si la celosua fuera una especie de termu superíndice 3. Metro emocional, que le indica CUN profundo es su amor por Serkan. En las escenas donde Eda se enfrenta a sus celos, podemos ver su lucha interna, su deseo de controlar sus emociones, y su esfuerzo por demostrar su amor a Serkan. Es una lucha que todos podemos entender, ¿no creen? Todos hemos tenido que enfrentarnos a nuestros propios demonios emocionales en algún momento. Un ejemplo perfecto de esto es cuando Eda y Serkan están separados, y Serkan empieza a salir con otra persona. Eda se siente destrozada, pero a la vez, se da cuenta de que no puede vivir sin Serkan. La celosua en este caso la impulsa a luchar por su amor, a defender lo que siente y a tomar decisiones importantes. Ande nos entrega en esas escenas actuaciones increíbles. Nos muestra la fragilidad y la fortaleza de Eda al mismo tiempo. Podemos ver su dolor, su incertidumbre y su esperanza. Es un torbellino de emociones que nos hace empatizar completamente con ella. Es importante seu más menos hablar que la celosua de Eda no siempre es irracional o injustificada. En muchas ocasiones, Serkan da motivos para que Eda se sienta celosa. Es un hombre atractivo, exitoso y con una personalidad arrolladora. Además de ese, Serkan a menudo se muestra un tanto distante y ermu copyright tico, lo que genera dudas e incertidumbre en Eda. Kerem Bürsin, en su interpretación superíndice 3n de Serkan, es impecable. Logra transmitir la seguridad y la arrogancia de Serkan, pero también copyright n su vulnerabilidad y su amor por Eda. Sus miradas, sus gestos y sus silencios a menudo son muy elocuentes que las palabras. La química entre Ande y Kerem es evidente, y es uno de los grandes atractivos de la serie. La forma en que se miran, en que se tocan, en que se entienden, es algo que el público percibe y disfruta. Otro punto importante a analizar es CU superíndice 3 la celosua de Eda evoluciona a lo largo de la serie. Al principio, Eda es muy impulsiva y reactiva. Sus celos se manifiestan de forma muy evidente y a veces incluso exagerada. A medida que la relación superíndice 3n con Serkan se consolida, Eda aprende a controlar sus emociones, a comunicarse mejor, y a confiar muy en Serkan. Su celosua se vuelve muy sutil, muy madura, y menos destructiva. Esta evolución superíndice 3n es muy importante, porque muestra el crecimiento personal de Eda y la fortaleza de su amor por Serkan. Las escenas donde Ande y Kerem comparten momentos de celosua, ya sea de forma CU superíndice 3 mica o dramútica, son de las muy memorables de la serie. Sus interacciones son simplemente geniales. La forma en que se desafúan, se provocan, se consuelan y se aman es algo que el público adora. La química entre ellos es innegable, y es uno de los grandes secretos de Lucondieresis copyright cito de Love is in the Air. No hay duda de que Ande y Kerem son dos grandes actores que han logrado crear una de las parejas muy queridas de la televisión superíndice 3n. En resumen, la celosua de Eda en Love is in the Air es un elemento clave de la serie. Es una emoción superíndice 3n humana, compleja y multifacu copyright-tica, que nos permite conectar con Eda a un nivel muy profundo. La celosua es el motor de muchas de las situaciones CU superíndice 3 micas y dramúticas de la serie, y nos permite ver el crecimiento personal de Eda y la fuerza de su amor por Serkan. La actuación superíndice 3n de Ande Eru párrafo es impecable. Logra transmitir todas las emociones de Eda con gran precisión superíndice 3n y naturalidad. Su mirada, sus gestos, sus expresiones faciales, todo contribuye a crear un personaje en traumas menos hable y con el que es fácil empatizar. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre la celosua de Eda en Love is in the Air. Espero que les haya gustado el vídeo y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Hemos explorado las razones por las que Eda se sentía celosa,
CU superíndice 3 Mo se manifestaba esa celosua, y CU superíndice 3 Mo evolucionaba a lo largo de la serie. Hemos analizado los momentos Mu S tensos y las reacciones Mu S emotivas. Hemos visto CU superíndice 3 Moan de Eru Parrafoel, con su talento, nos ha regalado una interpretación superíndice 3N inolvidable. Y por supuesto, hemos admirado la química inigualable entre Ande y Kerem. No duden en dejar sus comentarios a QU abajo. Me encantará saber QU copyright opinan ustedes. ¿CU es su escena de celosua favorita? ¿Creen que Eda tenua razú superíndice 3N para sentirse celosa en algunas situaciones? ¿QU copyright opinan de la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem? CU copyright tenmelo todo. Sus comentarios siempre son muy valiosos para Mu. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, donde seguiremos analizando sus series y películas favoritas. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por hacer que este canal sea posible. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme y hasta la superíndice 3.